vamos a agradecer a la Embajada de Israel que nos propuso hacer este encuentro para explicar algo que fue una obra maestra de la diplomacia en una buena época, muy buena época para Israel, que fue durante la presidencia Trump, ¿no? Pero quería mostrar un pequeño PowerPoint para darnos cuenta de algo. Esta imagen la hice anoche a las 3 de la mañana, ¿no? El grado de intensidad del color está dado por el porcentaje de creyentes en la población. Este sería el mundo islámico. Más allá luego tenemos Indonesia, ¿no? En este mundo islámico, aquí, ¿lo ven? Aquí está Israel. Bueno, te escuchamos, querido Samuel. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar de vuelta acá con ustedes y muy bueno tener esa introducción tuya, Roberto, porque realmente a veces no me doy cuenta de cómo eso no es obvio. Entonces, para mí, eso obviamente es algo que está presente todos los días, pero la mayoría de la gente por ahí no se da cuenta de que casi no se puede ver al mapa de Israel o a la ubicación de Israel en ese mapa. Ahora, eso me trae una idea para la próxima presentación que haga, porque hay mapas, ese mapa está diseñado de acuerdo a las dimensiones geográficas reales, la proporción de las dimensiones geográficas entre los países. Hay mapas que lo muestran de acuerdo a la densidad de la población o el tamaño de la población, y hay mapas muy interesantes que muestran, por ejemplo, el tamaño de los países en proporción a sus recursos económicos, minerales, lo que sea. Y hay mapas que muestran los países de acuerdo a su capacidad tecnológica. Y si ese mapa fuera basado en la capacidad tecnológica, Israel probablemente sería del tamaño de todo África y todos los países que están alrededor serían chiquitos como Israel. Entonces, voy a buscar uno de esos mapas para la próxima presentación y te lo mando, podés después compartirlo con la gente. Y creo que ese es el principal punto de lo que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Qué fue lo que llevó a esos países árabes a involucrarse con Israel o tomar la decisión de cambiar el rango de sus relaciones con Israel? Si cerrás tu mapa, yo voy a compartir lo que necesito que me habilites a compartir la presentación que preparé, Roberto. Sí, Acá me dice que no, por ahora no puedo hacerlo. Ahora, perdóname, ahora sí. Después tengo dos pequeños videos para mostrarte también. Ok, ahí lo ven. Perfecto, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, un poquito del contexto histórico de ese cambio. A lo largo de prácticamente 70 años, Israel estuvo
en conflicto con los países árabes de la zona, fue visto como un Estado ajeno a la zona que se había forzado, cuya creación ha sido forzada en la zona, y efectivamente viven ahí 7 millones de judíos en el medio de ese mar de musulmanes, árabes, persas, turcos, y otros pequeños grupos étnicos. Así que seguramente Israel era un elemento distinto de ese universo. Y el conflicto palestino-israelí, más allá del conflicto entre Israel y los árabes, ha creado una situación de vinculación entre Israel y esos países, mismo después de que en principio se haya terminado el conflicto entre los árabes y Israel. El conflicto formal, la posibilidad efectiva de un conflicto, básicamente se ha terminado en el 1973 con la guerra de Yom Kippur, o la guerra de Ramadán, la guerra de octubre. Cada narrativa tiene su nombre para esa guerra, pero el hecho de que los países árabes hayan llegado a la conclusión de que no podían destruir a Israel, y que el presidente Sadat de Egipto ha llegado a la conclusión de que podría, a través de los vínculos con Estados Unidos, obtener la devolución de los territorios conquistados en el 1967, llevó al final del conflicto entre los árabes y Israel, o al final de las guerras entre los árabes e Israel. Siguió el conflicto. Tuvimos el conflicto entre Israel y los palestinos en Líbano, del 82 al 2000. Después surge Hezbollah. En el 87 tenemos la primera intifada con el surgimiento de Hamas en la Franja de Gaza, o la consolidación de Hamas como un grupo de oposición a Israel en la Franja de Gaza. Antes de eso había algún tipo de cooperación entre Israel y lo que era visto como una alternativa a la OLP. Así que la evolución de ese proceso ha mantenido un conflicto activo entre Israel y los palestinos, al mismo tiempo que de alguna manera se desarmó el conflicto con la mayoría de los otros países árabes. Paz con Egipto en el 79, los acuerdos de Oslo con los palestinos en el 93 hicieron que Jordania también hiciera un acuerdo de paz con Israel, lo que se ha denominado paz fría. Es una paz entre los estados. Los gobiernos reconocen que no hay una motivación para mantener el estado de guerra, pero no hay prácticamente relaciones. Entonces, israelíes visitan Petra y Wadi Rum en Jordania, pero no mucho más que eso. Los jordanos eventualmente van a visitar a sus parientes en Cisjordania, o van a Jerusalén a visitar a los lugares santos musulmanes. Los israelíes van a la costa del Sinaí, a la playa. Desde que empezó la primavera árabe, muy pocos israelíes visitan otros sitios en Egipto. Los egipcios directamente no van a Israel. Así que hay una relación estratégica basada en los intereses estratégicos comunes, principalmente de seguridad. Israel coopera con Egipto para impedir que el Estado Islámico actúe en el Sinaí. Con Jordania siempre hubo algún tipo de interés estratégico común. Ya en el 1970, cuando los palestinos amenazaron
sacar al rey Hussein del poder con el apoyo de los sirios. Fueron los israelíes que amenazaron intervenir en favor del rey Hussein. Así que es una relación histórica de interés estratégico, pero no hay proximidad, no hay ningún tipo de vínculo que no esté basado en un histórico de conflictos. Y acá viene la gran diferencia con lo que ha pasado en el último año en Medio Oriente. Es tema para un curso de posgrado. Tenemos una hora para discutirlo y tratar de entenderlo, pero el gran cambio vino con el gobierno Trump, que se sigue a un gobierno que era relativamente hostil a Israel, hizo el acuerdo nuclear con Irán, y entonces viene el gobierno Trump y cambia toda esa relación, se pone abiertamente a favor de Israel, cría una vinculación muy estrecha con Netanyahu, una vinculación personal entre Trump y Netanyahu, y eso todo va a generar lo que se llamó de Plan Trump, que era la idea de apoyar a las demandas de la derecha israelí por anexación de determinadas áreas en Cisjordania. Básicamente eso era lo que le interesaba a Israel en el Plan Trump. En algún momento, los intereses de los estados del Golfo, de los países del Golfo, los países suníes conservadores del Golfo, se conectan con determinados intereses israelíes, y la percepción de que no había posibilidad de avanzar en cualquier tipo de negociación con los palestinos, esos elementos se juntan y llevan a la apertura hacia los países del Golfo. Eso no pasa en un vacío. Obviamente, en el horizonte está todo el tiempo la presencia de Irán y la percepción de una amenaza de intervención de Irán en esa zona, algo que se ha materializado con la guerra civil en Yemen, donde los iraníes apoyan los hutíes chiíes contra los suníes apoyados por Arabia Saudita, y la presión ejercida por Irán en Siria y en Líbano a través de Hezbollah. Entonces, en ese contexto de la percepción de que Irán tiene más capacidad de intervenir en la zona, ataques contra barcos en el Golfo Pérsico, lo que pasó en las refinerías de Irán, de Irak, de Saudi Arabia, que todavía no se sabe quién fue directamente responsable, pero seguramente es Irán que estaba por detrás de los ataques. Entonces, esa combinación de eventos presenta una oportunidad a Israel de acercarse a esos países que tienen un interés estratégico común frente a Irán. No es algo nuevo, es el desarrollo de un proceso en el cual esos países se han acercado a Israel viendo las posibilidades de participación de Israel en un elemento común de defensa frente a Irán, del cual participa incluso Arabia Saudita, porque todas las ideas y todos los planes y todos los proyectos en el límite
contener al programa nuclear de Irán a través de algún tipo de ataque incluye el paso de aviones israelíes por el espacio aéreo saudí para atacar a las instalaciones iranianas. Entonces, aunque no se haya hablado abiertamente de eso, es el secreto que todos conocen. Se suma a eso la expectativa de un cambio de gobierno en Irán, la muerte del viejo rey y que Bin Salman se vuelva el gobernante oficial, algo que ya hace informalmente. Entonces, la combinación de todos esos factores y el hecho de que no hay ningún avance en la relación con los palestinos ha generado, por un lado, una presión muy grande para cambiar el mapa de Cisjordania. Entonces, la derecha israelí, gobernada por Netanyahu, tenía el apoyo de Trump para hacer ese cambio. Y entonces viene la alternativa. Los países conservadores del Golfo le dicen a Trump, si Israel está dispuesta a abandonar sus planes de anexión en Cisjordania, nosotros estamos dispuestos a normalizar las relaciones. Emiratos Árabes, Bahrein, después se suma a eso Marruecos, que ya tenía una relación con Israel después de los acuerdos de Oslo, que fue abandonada con la segunda intifada. Entonces ahora una renovación de esa relación con Marruecos. Y finalmente Sudán, que tenía interés en una normalización de sus relaciones con el mundo en general, a cambio de la normalización de las relaciones con Israel. Estados Unidos sacaría a Sudán de la lista de los países que apoyan al terrorismo y después se ampliarían esas relaciones y vendría el apoyo del Occidente básicamente a mejorar la condición económica de la población de Sudán. Ese es el contexto general y acá uno se pregunta ¿por qué esa relación con los Emiratos, que es lo primero que surge de todo ese proceso? ¿Por qué esa relación entre Israel y los Emiratos sería distinta de la relación entre Israel y Egipto o la relación entre Israel y Jordania, que son procesos de paz que han durado docenas de años y no han llegado a nada más que evitar la próxima guerra? Y acá tenemos entonces los elementos que de alguna manera son característicos de esa nueva relación. Al contrario de la comparación entre Israel y Egipto, un país de 9 billones de habitantes comparado con el mayor país del mundo árabe, entre Israel y los Emiratos hay un equilibrio en el tamaño de la población. Entre esos países no hay una memoria de conflicto. Entonces, cuando los egipcios y los jordanos hacen la paz con Israel, en realidad están interrumpiendo un conflicto. Hay memorias de mucho dolor de generaciones que han perdido sus hijos en guerras contra Israel y en Israel pasa lo mismo. Acá no hay ese tipo de memoria, no hay frontera común, no hay ningún tipo de dolor involucrado con la relación. Los gobiernos de Egipto y de Jordania no han hecho ninguna campaña junto a su población para la normalización de esas relaciones. En el caso de Emiratos, sí, están promocionando la relación, presentando las ventajas de una cooperación con los israelíes que va a traer beneficios a la población de los Emiratos.
El otro elemento, volviendo un minuto a lo geopolítico, el otro elemento es la percepción de que si Estados Unidos se retira de la zona, como hizo en Afganistán, hay necesidad de fortalecer una relación frente a Irán, que ya es una amenaza, y Turquía, que trata de volverse un actor más importante en la región. El otro elemento que he visto como de interés en esa relación con Israel es la percepción de que los israelíes tienen influencia en el Congreso en Washington. Entonces, si va a haber la necesidad de hacer más duras las posiciones de Estados Unidos contra Irán, si va a haber la necesidad de presionar el Congreso para proveer armas más modernas a esos países árabes involucrados con los con los acuerdos de Abraham, Israel es un buen instrumento para hacer presión sobre el Congreso en Washington. Y yo acá hago un paralelo con lo que fue la Declaración Balfour de 1917, donde los ingleses creían que si prometen un hogar nacional judío en Palestina, entonces los líderes judíos en Estados Unidos pueden ejercer su influencia junto al gobierno para que Estados Unidos aumente su involucración en la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa percepción de la capacidad judía o de Israel, del lobby israelí, de generar algún tipo de resultado en Washington, también tiene su peso. Entre los dos países están abiertas amplias posibilidades de cooperación. Jordania y Egipto son países muy pobres, no tienen mercado para productos israelíes y no tienen producto para ofrecer a los israelíes. A cambio, entre los Emiratos y Israel hay amplias posibilidades de cooperación económica. Emiratos tiene mucha plata, mucha necesidad de invertir esa plata porque ven lo que pasa en la COP26 y saben que su petróleo en algún momento va a dejar de tener valor. Y ya han iniciado hace muchos años un proceso de diversificación de inversiones y el mercado de startups en Israel, el desarrollo de las startups en Israel, está siempre hambriento de nuevos capitales y acá hay un casamiento ideal entre los dos países y acá pueden ver en el área de agricultura, Israel siempre fue muy desarrollada y puede llevar tecnología a la zona que no tiene agua en la costa del Golfo, la tecnología de desalinación, se dice, desalinización de agua en Israel es la más desarrollada del mundo y soluciona el principal problema que tienen esos países del Golfo. Israel ha mandado un vehículo a la Luna el año pasado, llegó a la Luna, solo no logró un aterrizaje tranquilo, pero ya están planeando la próxima misión al espacio y los Emiratos ya demostraron interés en participar. Las oficinas de inversiones de Abu Dhabi ya están representadas en Israel y buscando inversiones en las startups israelí. Hace un mes más o menos, Israel vendió uno de sus principales campos de explotación de gas en el Mediterráneo al gobierno de Abu Dhabi. La industria de aviación de Israel, también una de las más desarrolladas del mundo, ya empezó a trabajar en los Emiratos en la conversión de aviones de pasajeros a aviones cargueros, reflejo de esa demanda
traída por la pandemia, donde todo el transporte internacional ha sufrido un enorme cambio. Las actividades de Irán utilizando drones en ataques, tanto como contra las refinerías en Arabia Saudita como contra buques en el Golfo Pérsico, han generado una demanda por tecnología antidrones, donde los israelíes también están muy desarrollados y ya hay proyectos de cooperación con los Emiratos. Hay turismo potencial de mucho potencial de desarrollo, primero porque para los habitantes del Golfo hay una curiosidad muy grande en visitar un país como Israel, eventualmente también los locales sagrados para el Islam, y en la dirección opuesta, los israelíes son conocidos como turistas, ¿cómo llamarlo?, enfermos por el turismo. El porcentaje de israelíes que viaja al exterior todos los años es probablemente el más grande del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a ver grupos enormes de turistas chinos o de japoneses, pero el porcentaje de la población de esos países que va al exterior es cero comparada con los israelíes. Y los países del Golfo ya se están empezando a preparar para esas olas de turismo israelí, restaurantes que sirven comida kasher, hoteles adaptados para los israelíes que eventualmente quieran respetar el sábado, y todo lo demás vinculado a esa ola de turismo potencial. Entre Israel y Marruecos ya hay vuelos directos. Los israelíes visitaban a Marruecos. Yo mismo estuve viajando por ahí hace 2 años. Tuvimos que ir a Zúrich para hacer una conexión para ir a Marruecos, lo que hizo que el viaje durara más que el doble del tiempo. Ahora ya hay vuelos directos entre Israel y Marruecos. El comercio, ese comercio potencial, ya generó más de 600 millones de dólares en la primera mitad de este año, y esas tensiones en relación a Turquía, con la tratativa de Turquía de acercarse de Irán y de establecer un área de influencia musulmán otomano en la región, ya ha generado reacciones también de los gobiernos que proponen buscar productos israelíes que puedan ser vendidos a cambio de productos turcos. Ya nos estamos acercando al final de la pandemia en esa zona. Esos países han sido muy efectivos vacunando a la población. En Israel prácticamente, aparte de los chicos de 5 a 11 años que ahora empiezan a ser vacunados, todos los adultos que quisieron vacunarse ya fueron vacunados con 2 dosis. Así que hay una enorme expectativa de liberación de los viajes, y ya hay docenas de vuelos planeados para esa ruta entre los Emiratos y Israel, y eso no solo para turistas que van de un país a otro, sino que conexiones internacionales. De Brasil o de Argentina, por ejemplo, no hay vuelos directos a Israel, y volar a los Emiratos con una escala hacia Israel es una buena opción. Lo mismo especialmente viniendo desde Asia. El otro elemento que contribuye para la consolidación de esa relación es el hecho de que la mayoría de la población
de los dos países es muy joven, entonces hay potencial para el desarrollo de largo plazo de esa relación con una población que tiene espacio a lo largo de su vida para profundizar esa relación. El otro elemento que está basado en esa relativa distancia entre los dos países es que la población del Golfo envidia a los israelíes por lo que ha logrado hacer, por donde ha llegado, en lugar de despreciarlos. Y acá tienen la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Israel cuando inauguró la embajada en Abu Dhabi, y eso muestra, no les voy por supuesto a leer, ahí la tienen, pero muestra qué relación distinta se espera de esos dos pueblos cuando comparado con los otros países árabes con los cuales Israel tiene una paz formal. Acá pueden ver todos los logros de ese último año en las relaciones entre los cuatro, las nuevas relaciones entre esos cuatro países. Con Bahrein lo que falta todavía es encontrar más elementos comunes que permitan ampliar la relación comercial, y ven todas esas X en Sudán, porque Sudán es un caso aparte, no solo porque es un país distinto de los países del Golfo, pero también porque tiene un gobierno que nadie sabe mañana qué gobierno va a ser. Entonces, cuando se firmaron los acuerdos hace un año y algo, había un gobierno que sustituyó el gobierno militar. Entonces, un gobierno híbrido civil-militar que había sustituido el gobierno militar, y entonces la expectativa era de que se profundizara la relación, pero al mismo tiempo el interés era mucho más del gobierno militar que del gobierno civil. Entonces el gobierno militar entendía que acercarse a Israel iba a traer los beneficios no solo que Israel podría ofrecer, sino que una relación con Estados Unidos, eventualmente con otros países occidentales. La parte civil del gobierno veía la dificultad de hacer la venta de esa relación a la población después de muchísimos años o prácticamente toda una historia de una relación de conflicto, que no fue un conflicto con guerras directas, pero basado en el apoyo de Sudán al terrorismo, la propaganda de que Israel era el país parte del grupo enemigo. Hace algunas semanas hubo un nuevo golpe de Estado en Sudán que trajo de vuelta los militares al poder. Entonces se eliminó el gobierno de transición, que era un gobierno mixto, y ahí están los militares de vuelta en el poder. Por un lado, eso promete, porque eran los militares que querían acercarse a Israel. Por otro lado, hay ahora presiones internacionales para que el gobierno vuelva a una normalidad democrática o genere una normalidad democrática, y eso probablemente va a generar presiones de Estados Unidos y de los órganos que habían prometido apoyo al gobierno anterior en Sudán. Acá pueden ver gráficamente cómo ha cambiado la relación de comercio entre Israel y los Emiratos. Diamante siempre ha sido un elemento importante de la relación comercial, pero ustedes pueden ver cómo aumentó, prácticamente cuadruplicó el comercio de otro tipo de productos. Entonces, aunque los diamantes hayan seguido como un elemento importante, ya hay
una enorme ampliación de otros rubros. Otro elemento curioso de esa relación es la manera como los Emiratos ven la cuestión religiosa. La relación entre Israel y los palestinos, la cuestión religiosa es el centro del conflicto, la idea de control de Jerusalén, la disputa en relación al monte del templo, si la negación de los palestinos de que en ese monte haya existido el templo de Salomón y que las mezquitas están hoy ubicadas en ese local. Todo eso tiene que ver con la narrativa de la vinculación con Jerusalén y locales específicos en Jerusalén. El mismo nombre de los acuerdos de Abraham presentan una vinculación completamente opuesta a esa. Abraham es el patriarca de los dos pueblos y a través de ese vínculo vamos a generar una relación. Y entonces se niega ese elemento de conflicto que los palestinos tienen como el centro de su narrativa y se trata de aceptar y reforzar el vínculo de los judíos con la tierra de Israel. Y eso entonces se junta con la idea de que los árabes no harían la paz con Israel mientras no hubiera una solución para el problema palestino. Y al contrario, surgen países árabes que reconocen el vínculo de los judíos con la tierra de Israel y la idea de que los palestinos tienen que compartir con los judíos esa tierra. Entonces, de alguna manera, establece una relación con la posición moderada de una autoridad palestina laica, al mismo tiempo que niega las posiciones radicales fundamentalistas religiosas de grupos como Hamas o la Yihad Islámica. Otros elementos que generan proximidad. En los dos países el fútbol es un deporte muy popular. Va a haber juegos entre los partidos de los países, va a haber encuentros entre jugadores y hinchas, y si no se van a portar como se portan acá en Latinoamérica, donde cada partido de fútbol puede volverse una guerra entre los hinchas, entonces eso va a permitir también una integración entre los visitantes de los dos países. Como los dos países tienen poblaciones muy jóvenes, hay muchos estudiantes y eso genera una demanda por actividades académicas. Ya se creó un fondo estatal para promover a esa relación entre los estudiantes. Ya hay acuerdos de cooperación científica entre los institutos de investigación de Israel y de los Emiratos. Institutos como el Begin Sadat de Bar-Ilan ya ha hecho acuerdos para actividades en el área de estudios geopolíticos, y la Universidad de Haifa, que tiene el mayor número de estudiantes árabes en Israel, seguramente es un lugar que va a abrir posibilidades para que estudiantes árabes del exterior vengan a estudiar en Israel también. La semana que pasó hubo un gran ejercicio de la Fuerza Aérea de Israel en combinación con las fuerzas aéreas de varios países de Europa, siempre teniendo a Irán como el elemento enemigo potencial, y el comandante de la Fuerza Aérea de Emiratos estuvo en Israel como observador, algo que hace
5 años era impensable. Ni todos son perspectivas positivas. Hay posibilidad de problemas en el futuro. Siempre la relación con los palestinos está como un elemento que puede de alguna manera contaminar esa relación, principalmente porque hay una diferencia entre la posición pragmática de los gobiernos que ven a la relación o el desarrollo de la relación como un interés estratégico y la percepción de la población que tiene un componente de simpatía hacia los palestinos, que son vistos como el elemento débil de la relación con los israelíes. Entonces, cualquier episodio violento puede de alguna manera afectar esa relación, pero ya tenemos una prueba que ha salido bien. En mayo último hubo un nuevo conflicto entre Israel y Hamas, algo que empezó con un conflicto en Jerusalén Oriental, y después Hamas se apropió de ese conflicto que podría haber sido solucionado localmente. Hamas se apropió de ese conflicto y lo transformó en un nuevo episodio de guerra entre Israel y las organizaciones radicales en la Franja de Gaza. Y a pesar, aunque los países que se vincularon a Israel por los acuerdos de Abraham hayan protestado, expresado su solidaridad y todo más, no hubo ningún otro efecto más importante. Entonces, esa relación que ya tenía casi un año en mayo se mantuvo y siguió desarrollándose, aunque palestinos israelíes hayan enfrentado una nueva ola de violencia. Arabia Saudita es el principal país del Golfo, sobre eso no hay ninguna duda, y aunque haya una relación establecida entre Israel y Arabia Saudita, la normalización probablemente todavía demora un determinado tiempo, principalmente porque hay formalmente un rey que todavía gobierna el país, que está vinculado a las generaciones anteriores y principalmente a los liderazgos religiosos musulmanes conservadores en Arabia Saudita, que tienen restricciones a la normalización de relación con Israel, pero como he mencionado antes, Bin Salman, el que probablemente va a sustituir al rey cuando el rey se muera, no va a tener ese tipo de restricciones. Y está Qatar, que es el otro principado del Golfo, que tiene hoy una posición de comodín en esa relación del Golfo. Las negociaciones entre el Talibán y Estados Unidos, por ejemplo, fueron hechas en Qatar. Qatar provee recursos a Hamas de común acuerdo con Israel, entonces sirve como elemento de conexión entre Israel y el Hamas, además de Egipto, y también tiene una relación con Irán, algo que no es lógico en el contexto del conflicto suní-shía. Entonces, esas relaciones y esa posición de Qatar probablemente van a dificultar durante algún tiempo también la normalización de Qatar con Israel. Y lo último que ha sido también una prueba interesante de esa nueva relación, el hecho de que en el acuerdo se consideraba como uno de los beneficios a los países del Golfo la posibilidad de exportar petróleo a través del Golfo
de Eilat, del Golfo de Aqaba, hacia un oleoducto que transportaría ese petróleo de Eilat hacia el puerto de Ashdod y de ahí embarcaría de vuelta en barcos menores en el Mediterráneo hacia los puertos europeos. Eso, por un lado, permite que los grandes petroleros, o permitiría que los grandes petroleros que no pueden pasar por el canal de Suez no tuvieran que hacer toda la ruta alrededor de África para llegar a Gibraltar y entrar al Mediterráneo, o ir a Rotterdam y descargar en Rotterdam, o ahorraría los costos de los barcos que sí pueden pasar por el canal de Suez, pero que podrían descargar su petróleo acá en Eilat y evitar el costo de traspaso del canal. El problema del punto de vista de los israelíes es la amenaza de cualquier pérdida de petróleo en la zona del Golfo de Eilat, que es una zona muy rica en vida natural, corales, y es una importante atracción turística, no solo para Israel, como también para los jordanos. Y el nuevo gobierno de coalición en Israel tiene una composición que incluye a la izquierda muy vinculada a esos temas de defensa de medio ambiente, y esa izquierda israelí se opuso a ese proyecto y el proyecto no puede ser aprobado sin el apoyo de la izquierda, así que los israelíes le dijeron a sus nuevos socios del Golfo de que ese proyecto no podría progresar, y aunque haya sido una decepción, no ha logrado contaminar a las relaciones. Así que a lo largo del último año y medio lo que hemos visto es que siempre que hubo una prueba, los acuerdos se mantuvieron, los intereses de largo plazo son más importantes o son entendidos como más importantes que las cuestiones puntuales en ese momento, y las perspectivas, si el gobierno en Israel logra mantenerse y esa coalición sobrevive a las próximas pruebas, el hecho de que hay no solo izquierda, sino que un partido árabe participando de ese gobierno en Israel, eso vacía la presión de la derecha por cambios en las relaciones con los palestinos. Y si no hay cambios en las relaciones con los palestinos, entonces la base de los acuerdos de Abraham, de normalización de la relación a cambio de abandono de las demandas por anexión en Cisjordania, se mantienen válidas, y tanto el gobierno como esos acuerdos tienden a prosperar. Muchas gracias y espero que tengan muchas preguntas. Bueno, primero quiero decirte que has dado una visión tan neutral de la problemática en esa zona, ¿eh? Porque no has usado la palabra terroristas, terrorismos. Ha sido fantástica tu exposición, que casi, salvo porque te llamas Samuel Feldberg, pensaba que no era judío. Pero... No te preocupes, Roberto. Cuando hablemos de terrorismo, no va a faltar la palabra terrorismo. Bueno, primero tengo dos pequeños videos. Uno para mostrarnos, a partir del nacimiento del nuevo Israel, cómo fue la evolución de sus relaciones internacionales. Esto es 1948, nace Israel, ¿no? Y acá vemos de este color países que tuvieron relaciones diplomáticas con Israel. Acá, de este color, van a ver países que reconocieron a Israel.
pero sin relaciones diplomáticas. Les explico, ¿qué es el reconocimiento? Es un acto político jurídico en virtud del cual un Estado verifica la existencia de otro Estado de la comunidad internacional, o sea, lo reconoce. Pero pueden ser un reconocimiento sin relaciones diplomáticas, sin intercambio de embajadores. Y acá el rojo, aquellos que no han reconocido, y vamos a ver la evolución hasta el año 99. Acá comienza el periodo de descolonización en África, ¿no? Fíjense cómo Rusia deja de tener relaciones diplomáticas. África sigue a Rusia. Y acá tengo otro, si me esperan un segundo. No, un comentario solo, Roberto. Sí, sí, por favor. Curiosamente, esos mapas muestran también la historia de la izquierda en el mundo. Claro, sí, 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 sí. Durante la Guerra Fría, todos los países del bloque soviético no tienen relaciones con Israel. Termina la Guerra Fría, todo se vuelve azul. Después vienen los bolivarianos. Tenemos a Venezuela, Bolivia en amarillo, sin relaciones con Israel. Y eventualmente, en algún momento, tendremos otro cambio. Sí, 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 sí. Es verdad, ¿eh? Tu apreciación, como siempre, es correcta. A ver ahora, vamos a ver la evolución con los países árabes. Around 30 countries have no relations with the State of Israel. The majority of those are in the Arab world. In 1979, Egypt El became the gran first cambio Arab fue nation to sign a treaty with reconocer Israel. Egipto That was followed by y no Jordan la in podía 1994. derrotar a Israel. Then in mid-2020, a slew E of countries Israel followed hizo el suit. famoso The cambio, UAE in August, tierra Bahrain hacia in el Sinaí September, por paz. Sudan in October, and Morocco in December. Morocco actually first established formal relations with Israel in 1994. That was made possible by the signing of the Oslo Accords and a decade of closed-door diplomacy. 6 years later, Rabat cut ties during the Second Intifada, when Israel violently suppressed a Palestinian uprising. Then, in 2020, relations were restored in the wake of the Abraham Accords. Si realmente se llega a un acuerdo con Palestina, yo creo que, no sé por qué veo como imposible ese acuerdo con Palestina, ¿no? Palestina tiene una gran oportunidad. ¿Cuál es? Que está viviendo en contacto con el siglo XXI. Y creo que así como los Emiratos Árabes pueden tener mucho dinero, pero no tienen ciencia, ¿no? No tienen ciencia. Y de alguna manera Palestina tiene que, primero, tiene que aprender que no va a poder derrotar a Israel y tiene que aprender que puede estar, digamos, contagiarse del progresismo, del progreso científico de Israel, ¿no? Claro, tampoco uno puede pretender tal vez aculturizar, cambiar la cultura de un pueblo, ¿no? Pero si se logra una paz, creo que no alcanzarían los aviones por la cantidad de turistas que estarían viajando. ¿Te parece? ¿Es posible en algún momento que se comprenda esto en esa zona? Mira,
esa diferencia y esa posible percepción por parte de los palestinos de la capacidad tecnológica de Israel es algo que ha existido desde, no solo desde el principio, desde la creación del Estado de Israel, sino que desde el principio del mandato británico, o aún todavía durante el periodo otomano, cuando empieza la inmigración judía hacia el Imperio Otomano, hasta esa zona entre el Mediterráneo y el Jordán, que todavía no se llamaba Palestina. Lo que los judíos traen es, por un lado, capital, por otro lado, conocimiento. La idea de generar producción en esa tierra sufrió un cambio radical con la inmigración judía, la exportación de cítricos, por ejemplo, que era algo que se hacía hace siglos en esa zona, tiene un repunte enorme con la llegada de esa inmigración judía que transforma esos cultivos de los habitantes locales en un producto moderno de exportación hacia Europa. Entonces se transforma toda la economía de la región basado en eso. Después los israelíes, los judíos traen oportunidades de industrialización. La primera central hidroeléctrica en Naharaim es construida por una empresa judía. Los desarrollos en la agricultura cuando surge el Estado de Israel, la irrigación del desierto del Negev, los desarrollos con irrigación por goteo, por alimentación de los compuestos fosfáticos en el propio agua del goteo. Todo eso son los principios de lo que después se transformó en el Startup Nation. Es todo un proceso a lo largo de prácticamente un siglo que los palestinos han acompañado, están ahí todo el tiempo, lo han acompañado, pero mi lectura es de que el elemento del conflicto y la percepción de que los judíos le están robando la tierra y la historia a los palestinos los impide de aceptar que acá hay una oportunidad de desarrollo a través de la cooperación, que fue lo que yo presenté como una de las diferencias en relación a los Emiratos, que ven a la posibilidad de cooperación como un elemento positivo y que puede ayudarles a mejorar su nivel de vida. Y efectivamente hubo algunos momentos en las relaciones entre Israel y los palestinos en que eso pasó. Después de la guerra del 67, el nivel de vida de los palestinos ha aumentado exponencialmente. La cantidad de casas que recibieron agua y cloaca no tiene ninguna relación con todo el periodo en que los palestinos estuvieron gobernados por los jordanos. Los teléfonos celulares en todos los territorios administrados por los palestinos están vinculados a las empresas israelíes. Todos los beneficios tecnológicos producidos en Israel de alguna manera llegan a los palestinos, aunque no sea formalmente incorporado por los varios gobiernos palestinos a lo largo de los años. Entonces, es realmente una lástima que el liderazgo palestino
vea el conflicto como más importante que la mejora de las condiciones de la población. La primera vez que estuve en Israel, me mostraron el famoso tema de la manguera que va de árbol en árbol. Eso es el goteo, es la irrigación del goteo, que ahorra agua en una zona donde el agua es el oro líquido más que el petróleo. Sí. Ahora yo lo estuve viendo en España, o sea, es un sistema fantástico. Bueno, esos son símbolos de progreso que a un lugar que es un desierto. Otra cosa que me ha impactado es, de las 3 veces que tuve, no reconozco el cambio brutal en pocos años, el cambio impresionante, el progreso impresionante. He estado, cuando nos contactamos, cuando yo estaba allá, que nos contactamos y no nos pudimos encontrar, estuve incluso en la Universidad de Belém, ¿no? Las chicas palestinas estudiando con total tranquilidad. Obviamente, cuando uno llega, las chicas siempre es como que se cuidan, uno es un ajeno, ¿no? Pero el progreso es posible, pero esa famosa franja de Gaza, no puedo entender esto, no lo puedo entender de mi mirada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que desde Gaza le tiren pequeños cohetes que no van a producir gran daño y que saben que van a sufrir todos hemos visto las represalias, ¿no? Edificio 10 pisos que se venían abajo. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que haya una explosión en los demás países árabes de ayuda, porque yo no veo la ventaja racionalmente, sentado cómodamente en Buenos Aires, ¿no? De que cada represalia es fatal para el palestino, para su calidad de vida. Es una decisión de un liderazgo que sobrevive solamente en una situación de conflicto. Mismo la autoridad palestina no ha podido transformarse en un gobierno efectivo. Yo me acuerdo que escribí un artículo en 1996 que decía: ya existe un Estado palestino de facto. Los palestinos tienen una bandera, tienen un himno, tienen la administración propia de toda su población civil, tienen un puerto y un aeropuerto, falta solamente la declaración formal de existencia del Estado. Y de ahí se fueron a una nueva etapa del conflicto. Entonces, la segunda intifada borró todos los logros que habían sido obtenidos con los acuerdos de Oslo y la normalización que había en esa relación, que tenía un componente de separación. Es importante también entender que esa mejora en la condición de vida de los palestinos, que vino con la guerra, con el resultado de la guerra de 1967, trajo una integración de las poblaciones. Israelíes visitaban a Cisjordania principalmente, menos la Franja de Gaza, pero cuando un israelí necesitaba arreglar su auto o comprar productos baratos en la feria, el sábado se iba a las ciudades palestinas de Cisjordania. Y los palestinos trabajaban en Israel. Una buena parte de ellos iba y venía todos los días. Una parte de ellos vivía en Israel. No ibas a un restaurante donde no encontrabas a un palestino en la cocina, no ibas a una obra donde no encontrabas a un palestino trabajando de albañil, y no ibas a un taller en Israel donde no había mano de obra palestina. Y eso prácticamente se eliminó en un primer momento con la primera intifada. En un segundo momento, definitivamente,
con la segunda intifada y la construcción de la barrera de separación. Pero si lo miramos de manera pragmática y realista, todos los países tienen fronteras que necesitan de control para traspasarla, aparte de Schengen en Europa. Si yo quiero ir a la Argentina desde Brasil, tengo que presentar mi cédula de identidad o mi pasaporte. No puedo ir a Buenos Aires a tomar un café sin que nadie me dé permiso. Y eso era lo que pasaba entre Israel y Palestina. Nadie pedía permiso, había una frontera que no existía. Entonces, de alguna manera, lo que el conflicto trajo fue una normalización de esa relación. Si son dos países o si la expectativa es de que sean dos países independientes, hay una separación formal entre los dos y tiene que haber una relación normalizada. Y eventualmente eso es lo que va a pasar en el futuro si es que no se desarrolla la idea que en los medios académicos ya se discute de un Estado binacional que probablemente no se va a concretar, pero está en discusión. Estando en el 2006, 2007 en Egipto, fui hasta Ismailía, quería conocer la casa donde había vivido en la construcción del canal de Suez Ferdinand de Lesseps, ¿no? Y en ese momento estaba dándose el ataque israelí a Gaza, no sé si se llamaba margen protector, no recuerdo bien, ¿no? 2004 o 2008, no 2006. Sí, bueno, en el medio, bueno, 2008. Y hablando con un egipcio, le pregunto, cuando le pasa esto, ¿usted nace en voluntad de ayudar a los palestinos? Y el muchacho me dice racionalmente, ya hemos perdido muchas guerras con Israel, se acabaron las guerras, ¿no? Y bueno, pero eso alguien más lo tiene que aprender en esa zona, ¿eh? Porque Sí, pero la guerra expulsa inversiones, si no hay paz, el capital es miedoso, tiene miedo. Nadie pone una moneda si mañana comienza un conflicto, ¿no? sí, pero esa es la visión de, digamos, positiva, pero tenés que tener en cuenta también la percepción de aquellos que sí tienen el beneficio con el conflicto. Y Claro, en el caso de una parte de los líderes palestinos y también de la derecha israelí, ellos viven del conflicto. Los radicales viven del conflicto en cualquier contexto, en cualquier civilización. Entonces, mientras no haya una concientización como la de ese egipcio con quien hablaste, de que hay más posibilidad de progresar en un ambiente de paz que en un ambiente de conflicto, no va a haber solución porque los radicales, aunque sean minoría, siempre logran apropiarse de la agenda. sí, sí. Yo hablé con un colega tuyo a través de la gente del Museo del Holocausto, hablé con licenciado en letras, ¿no? Y él me decía, la paz es totalmente posible, pero el tema es que lo que manejan o los que sobresalen son los halcones y no las palomas, ¿no? En un territorio, en mi caso, que soy católico, la primera vez que estuve en Israel con la gente de Naciones Unidas, con gente amiga de Fuerza Aérea, íbamos a ir a pasar Nochebuena a Belén, ¿no? Yo voy todos Eh, los años. y bueno, la cuestión que justo unos días antes hubo intifada en esa zona, ¿no?
Por lo tanto, Naciones Unidas recomendó, cuando recomienda, ordena a su personal no ir a Belén, sino ir a Nazaret, ¿no? Así que fuimos en 2 ómnibus de Naciones Unidas a Nazaret a pasar la misa en Nazaret. La familia, mi amigo con su familia, los hijos que eran chicos, comulgamos y nos abrazamos. Fue un momento mágico. Entonces, cualquier católico, cualquier judío, cualquier islámico va a querer estar tranquilamente en la mezquita de la Roca rezando, y cualquier católico vaya a tocar la piedra donde la tradición dice que nació Jesús. Son momentos sublimes que hasta el agnóstico sale diciendo: qué bueno que viví esto, gracias a Dios, ¿no? Son momentos sublimes que uno en la vida, no son tantos los momentos sublimes que uno ha vivido. Respecto a Marruecos, ese tema lo hemos abordado hace unas semanas porque tenemos muy buen contacto con la embajadora de México en Marruecos, ¿no? Y bueno, eso fue un gran triunfo diplomático, ¿no? También a través de Bush, y Marruecos contento Trump. porque, de Trump, perdón, y contentos Marruecos porque tomó posesión de hecho del Sahara, ¿no? Bueno, a ver, Sí. los chicos queridos, preguntas, seguramente Cristabel va a ser la número 1. Sí, sí, no, pero igual en realidad es una preguntita de algo que él estuvo hablando, pero no sé si anoté bien. Cuando contaba que en el acuerdo se consideraba la posibilidad de exportar petróleo desde el Golfo de Aqaba, eso es algo que se está considerando, no es algo que se esté haciendo en este momento, ¿no? No, no, no. Eso era parte de los beneficios económicos que los Emiratos imaginaban que podrían obtener, pero se ha bloqueado por el riesgo de contaminación en el Golfo si hubiera cualquier tipo de pérdida de petróleo. Y cuando hay transferencia de petróleo de un buque a una instalación, siempre hay pérdida. Se puede controlar, pero pérdida siempre va a haber. Entonces, el temor de que eso afectara a esas reservas de vida natural ahí en el Golfo bloqueó a ese proyecto. Entonces, por ahora está descartado. ¿Querés leer alguna de las preguntas, Cristabel? En realidad sí, no sé si son preguntas. A ver, Ainelén Piscinato puso: la ONU le otorgó a Reino Unido cuando terminó la guerra la tutela de la región para preservar la paz y la seguridad de Palestina. La pregunta es: ¿qué considera que falló en ese objetivo para desembocar en una guerra y la creación del muro? Muchas gracias. Y después puso: por otro lado, considero bastante utópico que Palestina reconozca a Israel como un Estado judío, puesto que ello implicaría que la resistencia que llevan durante años es como una equivocación. Implicaría en parte perder también su identidad. La ONU sacó innumerables resoluciones no vinculadas que Estados Unidos ha vetado. Esto puso la compañera. Bueno, nos tendríamos que meter acá en un curso de historia de de todo el periodo moderno de Estados de Medio Oriente, todo lo contemporáneo, porque está hablando de, primero, no fue la ONU que otorgó a Inglaterra el mandato, sino que la Liga de las Naciones anterior a la ONU, y en realidad el discurso era de preservación de la paz, pero lo que pasó fue que Inglaterra y Francia, que habían expulsado a los turcos de la zona, se apropiaron del territorio, y las naciones, la Liga de las Naciones en realidad formalizó ese control del territorio. Y importante recordar que en el mandato inglés para Palestina estaba incluida la Declaración Balfour. Entonces, la Declaración Balfour, que prometía la creación de un hogar nacional judío en Palestina
lo que sea que eso quiera decir, porque no, en principio no quiere decir nada, cada uno lo interpreta como quiere, pero el mandato incluía los términos de la Declaración Balfour. Entonces, los ingleses se comprometieron con la Liga de las Naciones no preservar la paz, sino que crear un hogar nacional judío en esa zona. Y eso es uno de los elementos que genera el conflicto, que consolida un conflicto que ya existía. Cuando Ainelén dice que los palestinos tendrían que reconocer a un error, lo que pasó en los acuerdos de Oslo fue efectivamente un reconocimiento. Los palestinos reconocen reconocen al Estado judío, al Estado de Israel, como un Estado que tiene derecho a existir en la zona, y los judíos o Israel reconoce los palestinos como un pueblo y la OLP como representante legítimo de esos palestinos. Entonces, ese reconocimiento de una equivocación ya está en el pasado. En el 1993, o ya van a ser 30 años, que eso ya se ha de alguna manera solucionado. Ahora, si han cambiado de idea y quieren volver atrás, se tendría que empezar de vuelta todo el proceso. Sí, porque en los acuerdos de Oslo, significó el reconocimiento de Israel. Nadie firma un acuerdo con un Estado que no existe, ¿no? Y quisiera hacer una síntesis de la cuestión de los mandatos. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se disuelven los imperios, ¿no? El imperio ruso durante la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro y también el imperio otomano. Las provincias que integraban el imperio otomano, como consecuencia de su derrota, le son arrebatadas y alguien tenía que administrarlas, ¿no? Esa administración se le dio a las potencias vencedoras, Francia y sobre todo Francia e Inglaterra. A Francia eran verdaderos sujetos de derecho internacional, o sea, era mandato francés sobre Siria, mandato francés sobre Líbano. Por eso, aquellos inmigrantes de esa zona de Siria y Líbano, acá siempre se les dijo sirio-libaneses. Por eso hay un colegio sirio-libanés, hay hospital sirio-libanés. A su vez, al Reino Unido se le dio un mandato británico sobre Palestina, sobre Jordania y sobre esas posiciones en África. ¿Comprenden? Porque no podían quedar sin ningún tipo de poder administrador cuando los turcos se retiraron a las fronteras actuales. A ver, preguntitas. Yo quería hacer, aprovecho, en la situación actual de los Altos del Golán, quería saber un poco de cómo está actualmente y un poco la relación entre Argelia e Israel. No sé si me puedes contar algo de eso. Gracias. Entre Argelia e Israel no hay relaciones. Argelia es uno de los países considerados radicales que nunca se han acercado a Israel. Incluso los elementos radicales palestinos en gran parte han obtenido apoyo y refugio en Argelia a lo largo de los años de actividad de la OLP. Y otras organizaciones como el Frente Popular. Sí, sí. De hecho, Argelia tiene severos problemas con Marruecos, ¿no? Hay un gran tema que antes dije, uno no tiene por qué cambiar la cultura de otras sociedades, pero sin democracia las cuestiones se complican, ¿no?
el manto de la democracia, de una sana democracia, genera paz. Por esa vieja frase, que entre democracias no hay guerras, ¿no? Adelante, Cristabel, perdóname. No, y con los Altos del Golán quería saber un poco cómo es la situación actual. Y la situación actual es la situación que se mantiene desde el final de la guerra del Yom Kippur, del octubre del 73, donde los israelíes han recuperado el territorio que los sirios conquistaron en los primeros días de la guerra. Se volvió a establecer una zona desmilitarizada de separación de fuerzas con los acuerdos de armisticio en el 74, y en los últimos años lo que ha habido es una preocupación con la presencia de fuerzas iraníes de la Guardia Revolucionaria y fuerzas de Hezbollah que han aprovechado el vacío provocado por la guerra civil en Siria para acercarse de la frontera. Pero la reacción israelí ha sido muy directa, muy puntual, incluso de acuerdo con los rusos. Todo ha sido negociado con los rusos para garantizar que no se permitiría que esas fuerzas hostiles a Israel se acercarían a la frontera. Puede parecer hasta contradictorio, pero para Israel un gobierno fuerte del dictador Assad es la mejor solución porque sabe con quién están tratando y los sirios saben que no conviene abrir una nueva etapa de conflicto con Israel. El gobierno sirio, hay fuerzas rebeldes en Siria que sí tienen interés en calentar esa frontera. Muchas gracias, Samuel. Bueno, no habiendo más preguntas que pasarle al amigo que nos ha brindado una fantástica síntesis de esta zona tan admirada y tan vinculada con la violencia. Lo que hacemos generalmente, Samuel, es abrir los micrófonos y darle al expositor un inmenso aplauso. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Gabriel, Gracias. no has preguntado, Gabriel, ¿eh? ¿Estamos a tiempo de hacer una pregunta más? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, Samuel. Le quería consultar, ¿cómo es la relación con China, teniendo en cuenta el interés que tiene China en la tecnología israelí y teniendo en cuenta la relación de Israel con Estados Unidos que no le permite, en cierto modo, quizás venderle esa tecnología a China, ¿no? Excelente pregunta, tema para otro encuentro, Roberto. Ya anotá que todos los encuentros podés anotar 3, 4 temas para encuentros siguientes. Es una relación difícil porque obviamente hay un vínculo estratégico fundamental entre Israel y Estados Unidos. Estados Unidos es el aliado de que Israel no puede abrir mano, pero los chinos han estado muy presentes en Israel en los últimos años, están desarrollando la construcción de un sistema nacional de tranvía en Israel que va a conectar todas las principales ciudades del centro del país. Están administrando una parte del puerto de Haifa. Están tratando de conseguir contratos para el 5G en Israel, así como lo hacen en todo el mundo. Y hay cosas que los americanos permiten y hay cosas que no permiten. En algunos casos dicen, los chinos están administrando el puerto de Haifa, cuidado porque van a tener información sobre
barcos de la sexta flota del Mediterráneo que aportan a Haifa para recibir suministros o para arreglos, y nosotros no queremos que los chinos sepan qué hacen nuestros barcos ahí. El otro tema es de la exportación de tecnología israelí a China. Obviamente es un mercado muy importante. Hay cosas que los americanos permiten, pero ya hubo casos, por ejemplo, en que Israel quiso venderles drones de gran capacidad. Nosotros estamos acostumbrados con drones que nosotros manejamos para sacar fotos, pero los israelíes producen drones de tamaño de aviones, o son aviones no tripulados que pueden estar días en el aire, incluso armados para ataques, y Israel les quiso vender ese tipo de drones a China, y como tiene componentes americanos, especialmente los motores, los Estados Unidos han vetado la transferencia de tecnología. Así que hay de todo, todos los días hay episodios nuevos, y es un equilibrio muy difícil de mantener. Bueno, Muchas querido Samuel, no sé si verás el fondo mío. El mercado de Yafo. Exacto. Acá hice un video, tardé 3 días. Me hice un video de Jerusalén haciendo todo el Vía Crucis. Con este fondo de tu amada Israel, te agradecemos muchísimo la participación que has tenido siempre que estemos convocados, querido Samuel. Así que bueno, ya sabes, San Telmo nos espera cuando vengas, ¿eh? Y te mando un abrazo gigante. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Es siempre un placer. El 15 de diciembre me voy a Israel por 6 meses, así que espero que la próxima oportunidad sea desde allá, y contá conmigo siempre que quieras. Bueno, te Muchas mando un abrazo de todos a todos. Gracias. Te manda saludos el doctor Bota, todos los amigos comunes que tenemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a todos los alumnos que asistieron este sábado a esta conferencia fuera de programa. Pero bueno, es la voluntad de... Nos peinamos un sábado temprano para aprender todo lo que nos has enseñado. Un abrazo gigante. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Buen fin de. Saludos. Hasta Buen luego. fin de. Chao, chao.